Cuando hablamos de temas profundos, y en este caso como de este tema de la comunicación, siempre es importante señalar la mecánica, que es, por ejemplo, en esto de la comunicación y en este tema de la comunicación no violenta, pues hay una mecánica, es un esquema o son diferentes esquemas que responden a una mística, que responden a, digamos, a un concepto que tiene que ver con lo misterioso, con lo profundo del ser humano, que tienen que ver, digamos, con una filosofía, con una manera de interpretar. Bueno, ¿cuál es la mística? ¿Cuál es como el encuadre de esta filosofía de la CNV, de la comunicación no violenta? ¿Qué queremos? ¿De dónde partimos? Entonces decimos comunicación no violenta, un libro del doctor Rosenberg. Ya murió este doctor, pero trabajó muchísimo tiempo en construir este esquema, un esquema que lo llevó a la ONU, a muchos lugares, a muchos países, y que de alguna manera se practicó también para la mediación entre las naciones, no solo entre las personas, sino también entre estructuras sociales de gran nivel, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que nos dice de dónde parte esta filosofía es, por un lado, y estos puntos en dos láminas los puse para que nos vayan quedando cada uno, a mí se me hicieron fundamentales. Primero, tenemos un conflicto, ya sea un conflicto de relación o un conflicto interno, cuando nos quedamos con necesidades insatisfechas. O sea, yo ahora tengo sed, tengo un vaso con agua, se acabó el conflicto. Había un conflicto, el conflicto me llevó a la búsqueda, se acabó. Pero si no hay agua, y si no hay nadie cerca, y si no puedo, empieza mi mente a dar vueltas. ¿Dónde habrá? ¿Cómo hacer? ¿Qué tengo? Y ahora no puedo ni hablar, se me está pegando la lengua. Entonces, tengo una necesidad insatisfecha. A nivel relación, atribuimos esta insatisfacción al comportamiento del otro. Aquí está la primera clave de la violencia. Aquí violencia en este esquema de comunicación no violenta no significa pegarle al otro, insultar al otro, sino que la manera de relacionarme, aunque sea mentalmente, es una manera que no lleva a la satisfacción de los dos, sino que o es egoica, es para mí, o tiene una parte sarcástica, irónica, donde yo me quedo en un lugar más alto que el otro y lo critico, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo un conflicto, entonces siento que no se satisface mi necesidad y que la culpa es tuya. A partir de ahí, entonces, ¿qué pienso? Digo, ¿qué siento? Pues siento enojo, miedo, estrés, indignación, ansiedad, irritación, y pueden poner otra lista ahí de 40 emociones de este tipo, ¿no? Por eso dice, y otras emociones por el estilo. Y naturalmente suponemos, fíjense ahí, naturalmente suponemos que estas emociones se originan por el defecto, por la falta del otro. O sea, yo tengo una necesidad. Entonces esa necesidad no se satisface y me enojo, me frustro, me pongo triste, me indigno, lo hablo, lo critico. Y además al criticar digo, sí, porque él, porque ella, porque no hizo, porque... Entonces se lo adjudico al otro. Y doy por hecho que el defecto, lo que el otro no hizo, lo que al otro le faltó, lo que al otro le sobró, a mí me creó esa emoción. Y entonces asumimos automáticamente que los demás deberían. Claro, si él hubiera hecho, si él hiciera, y ese deberían es actuar de acuerdo a mis propias expectativas. Cuando no lo hacen, que habitualmente no lo hacen, pues me siento traicionado. Y ya no digo, el otro no hizo esto, no sé por qué no lo haría, sino digo, el otro no me hizo esto que me debería de hacer. O sea, yo me lo atribuyo, por eso me siento traicionado. Y entonces juzgo
y exijo que el otro se ajuste. Imagínense, si el otro es un hijo, pues porque lo digo yo. Si el otro es la pareja, pues es que tú deberías hacer, pues tú me debes. Si el otro es mi empleado, pues si no haces, te corro. Si el otro es mi jefe, pues me agacho la cabeza y me callo, pero mi discurso está, este es un prepotente, es un arrogante. ¿Qué nos dice la comunicación no violenta? Y por eso a esto le pongo el punto de partida. Nos dice, es una manera poco efectiva de encarar esa situación de mi frustración, de mi sentimiento herido. Dice, ¿por qué? Porque está basada en un error fundamental. ¿Cuál es ese error? Dice, las emociones negativas, esto véanlo con detenimiento, piénsenlo, porque ahorita vamos a escribir algo de esto. Las emociones negativas pueden ser disparadas por eventos externos. O sea, pueden ser, ¿no? Que lo que tú hiciste a mí, que la palabra que dijiste me enervó, que lo que dejaste de hacer me desesperó, pero son causadas siempre por nuestras propias necesidades insatisfechas. Entonces, si yo no tengo satisfechas mis necesidades, yo tengo que buscar la manera de satisfacerlas, no tú. Aunque el encuentro contigo haya disparado, haya apretado el gatillo. Como decimos, fue la gota que derramó el vaso. Sí, pero el vaso estaba lleno de cosas mías. Y yo soy responsable de esto. Pero hoy es importante entender la mística. La mística, la palabra mística viene de misterio. Entonces es muy importante entender, primero, que entender el misterio significa prácticamente no entender. No sé si me explico. Si esto es un misterio y digo, ya entendí que es un misterio, pues quiere decir, caray, si es un misterio, la definición es que es algo que no es fácil de entender. Lo cual quiere decir, no nos tenemos que asustar si digo, hijos, pues es que yo a veces ni me entiendo. Perfecto. El darte cuenta y el aceptar que no entiendes tus propios razonamientos. Yo puedo tener la intención de hablar contigo y puedo tener una gran intención de encontrarme. A lo mejor al hablar contigo hay un desencuentro. Entonces digo, mejor no hubiera hablado. No, mejor hablaste y te encontraste con el misterio. Con que tu intención es una, pero la realidad es otra. Esto lo dice otro autor, que está muy relacionado con la comunicación no violenta. Solemos vernos a nosotros mismos. O sea, yo me miro a un espejo y me veo a la luz de mis intenciones. O sea, si yo a cualquiera le pregunto, oye, ¿qué intención tenías con esto, no? Con esa llamada, que pues, generalmente la intención del otro, dice, yo tenía la intención de encontrarme, de decirte algo, de que fuera bueno, y a lo mejor el otro, con palabras, con gestos o con silencio, nos dice, pues lograste lo contrario. O sea, tenías una buena intención, pero pareciera que tu logro fue al revés. ¿Por qué? Porque yo a mí me veo a la luz de mis intenciones, que para mí son muy claras, pero para ti son invisibles. Y sin embargo, yo te veo a ti a la luz de tus acciones que sí son visibles para mí. No sé si logran captar esto, pero este es el gran misterio relacionado con lo otro de las necesidades insatisfechas. Entonces ahora ya entiendo. Resulta que yo tengo intención de encontrarme contigo y voy a verte. Pero cuando voy a verte, tú tenías la intención de que yo te iba a llevar un chocolate, porque hace tiempo dijiste, cómo me gusta el chocolate. Y yo te dije, luego que vaya te llevo uno. Pero a mí ya se me olvidó. Yo entonces llego con la intención de encontrarme y tú estás esperando el chocolate. Entonces yo llego y digo, hola, ¿cómo estás? Y estamos ahí y tú internamente dices, ¿a qué hora me va a dar el chocolate? Digo, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Muy burdo. Pero me voy
Y tú dijiste, bueno, ni se acordó del chocolate y lo relacionas, ni se acordó de mí. Tanto le importo que se le olvidó. O sea, yo no cuento en su vida. Entonces, la acción era verdad, la acción es que no llevé el chocolate, pero yo llevaba la intención del encuentro. Pero el otro no vio mi intención. Mi intención no es visible para el otro. Entonces, este es otro elemento en la comunicación. Hay, digamos, una confusión. La intención mía no la puedo poner en palabras o en hechos, no soy capaz de ponerla, entonces tú no ves mi intención. Tú ves mi acción y mi acción no te convence. Y claro, imagínate, si mi acción no te convence, ¿qué cara me vas a poner? ¿No? Nosotros ahí decimos, la jeta que me puso. Entonces, claro, cuando yo veo tu acción, que es una jeta, que es una mala cara, pues por supuesto que eso que veo es la acción, no tu intención. Tu intención probablemente también era el encuentro, pero tenías una expectativa de que yo satisficiera una necesidad que te dije que iba a satisfacer. Este juego, que es un juego mental y que parece que es un juego tonto, crea un montón de energía en nosotros que se nos va en pensamientos inútiles que frenan mucho la relación. Fíjate otros elementos interesantes en esta mística, en este misterio de la comunicación. Y repito, no te angusties por no encontrar todavía mecánica, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo se le hace? No te angusties. Primero intenta saber qué tienes, qué te pasa, qué quieres con la comunicación. Ese es el misterio, o sea, decir, bueno, en realidad, ¿para qué quiero un encuentro? ¿Qué intento? ¿Desde dónde nace la necesidad de encontrarme con el otro? Y entonces decimos, bueno, la mística principalmente, aquí viene el ejercicio que también lo cuenta Rosenberg, pero que lo cuenta mucha gente, ¿no? Decimos, hay que partir, en la comunicación hay que partir del respeto al otro, o sea, yo le voy a comunicar a un otro que es totalmente otro. Por tanto, es posible que lo que para mí sea importante, para él no. Es también muy posible que lo que él valore de una cosa, de una manera, yo lo valore de otra. Entonces, se necesita una gran dosis de respeto, de entender que el otro es otro y lo ve de otra manera, y una gran dosis de honestidad, que lo que yo haga sea exactamente lo que quiero hacer. Que no haga nada por agradar, que no haga nada por quedar bien. No, que lo que yo haga con respecto a ti sea exactamente lo que quiero, lo que deseo hacer. Estos dos son los componentes. Para que esto exista, pues se necesita, ¿no? El cuento lo hemos visto muchas veces del el hombre alemán que fue a una convención de té a Japón, a tomar té, pero que había oído que el tomar té no solo era el tomar la sustancia, no solo era la ceremonia, no solo era, sino que tenía un significado profundo en el budismo zen. Y él había leído de todo eso, el alemán, y llegó allá a la convención y le preguntó a uno, oye, ¿quién es aquí el chipocludo? ¿Quién es el gran maestro del té? Y le dijo, no, fulanito, el que está allá. Mira, hasta trae en la mano una tetera y una taza. Y híjole, si logras acercarte a él, pues porque pocos son, y se mete por ahí hasta que llega, ¿no? Y entonces el maestro, el alemán le dice, maestro, he oído que tú eres muy bueno para esto del té, yo quiero aprender porque yo he leído en el budismo zen que el té, que la ceremonia del té y que luego cuando uno... Bla, 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 y ya llevaba como 15 minutos hablando y no paraba del té. Pero ya le había dicho al maestro, yo vengo a aprender de ti, pero él seguía hablando, ¿no? Y el maestro dijo, para un momentito, ¿no crees que sería bueno servirnos un té primero para poder hablar de lo que estamos hablando?
Y en eso él dijo, sí, sí, claro, puso allá su taza y el otro maestro empezó a echar té, y entonces el maestro dice, sí, porque mira, lo primero es poder tomar el té, ya el té llegó aquí, llegó aquí, llegó aquí, empezó a rebosar, el otro se quemó, le dijo, maestro, para, y él seguía ahí echando el té, no, es que lo principal del té es esta sustancia, y seguía echando hasta que se le acabó la tetera, el otro ya había soltado la taza, se quemó y todo, y entonces el maestro se le quedó viendo, dice, ¿sabes lo que te pasa? Eso, que tú ya vienes con una taza llena y que todo lo que yo pueda echar u otro de aquí de este congreso pueda echar, se va a caer, te va a quemar, te va a hacer daño, porque tu taza está llena. Lo primero que se necesita para tomar el té es llegar con una taza vacía para que se llene. Piensa en este simbolismo. ¿De qué está llena mi mente cuando voy contigo? Nuestra mente, cuando vamos a hablar con el otro, suele estar llena. Primero, de juicios. O sea, yo ya voy a hablar con alguien que de alguna manera sé que va a responder. Eso es muy interesante porque entonces probablemente yo te escuche para responderte, no te escuche para comprenderte. Eso es uno de los principios de la comunicación no violenta. Yo escucho para intentar comprender, no para responder. Muchas veces estamos ahí a la escucha y parece que ya tenemos la respuesta. Entonces, eso se llama juicio o prejuicio. ¿De qué está llena mi mente? Y tengo que vaciar mi taza de creencias. Por tanto, cuando yo voy a hablar contigo, tengo que hacer a un lado las creencias. No sé si se dan cuenta. Yo estoy abierto. Yo, José Luis, tengo la verdad. Estoy abierto a que cualquiera de ustedes que quiera venga a mi verdad. Es distinto si vacío mi taza y digo, mira, yo quiero encontrarme con otro que tenga una creencia diferente y vacío mi taza. Voy a escuchar en lo que tú crees y yo voy a ofrecer en lo que yo creo. Ahí va a estar mezclado. Y si algo de lo que tú crees me gusta, me lo quedo. ¿De qué tenemos que vaciar también la mente? De las expectativas. Esto es muy difícil, ustedes lo saben, entre padres e hijos, entre parejas. Es que yo espero que al menos, no, sí, que haga lo que quiera, que piense lo que quiera, pero siempre y cuando, y tenemos que bajarnos de nuestra arrogancia para poder dialogar, para poder escuchar, para poder, y todo esto lo que vamos a aprender en este módulo, pues tenemos que ser humildes, tenemos que entrar en esa postura del aprendiz, no del arrogante. Vamos a decir, básico en el misterio de la comunicación. ¿Qué pretendes? Cuando tú te acercas al otro, cuando tú tienes intención de ir con el otro, ¿qué pretendes? ¿Qué quieres? ¿Sí? Y la pregunta básica, digo, es mucho más. Siempre decimos, yo quiero esto, quiero lograr aquello, pero la básica es, ¿pretendes tener razón o llegar a acuerdos? Algunas veces me quedo pensando, es que esto que estoy diciendo, estoy seguro de que es verdad. Y yo digo, bueno, vamos a suponer que sea verdad. ¿A tu cerebro le hace bien? La palabra básica de qué pretendo, voy a un encuentro contigo. Lo que pretendo es tener razón, demostrar que tengo la razón o llegar a acuerdos. O llegar a decir, mira, entiendo que tú piensas así, que dices así, yo lo veo de otra manera. Me gustaría saber si tú lo que yo interpreto lo ves de una manera o de otra. Me gustaría saber qué entiendo, qué busco, qué pretendo. Después, en la definición, de alguna manera, de lo que ustedes mismos han leído de la comunicación violenta, ¿no? Nos dice Rosenberg, la comunicación no violencia se basa en la idea
de que todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión. Y entonces solamente recurren a la violencia o al comportamiento que daña a otros por satisfacer sus necesidades afectivas. O sea, en pocas palabras, el ser humano tiene la capacidad de la compasión y cuando recurre a la violencia es por ignorancia. Nos lo dice en otra frase, ¿no? Dice, cuando se usa la violencia, que habla de la defensa, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué tal si el otro viene con una pistola contra mí? Yo me quedo ahí no violento, ¿no? Dice, bueno, se vale defenderse, o sea, se vale que cuando el otro usa violencia, pero dice, es distinto que tú sujetes a tu hijo porque viene un carro por allá y quiere, porque es un niño chiquito y lo abraces, a que le digas, eres un idiota, ya ves, ¿no? Y tienes que tener cuidado, ¿qué no ves que vienen los carros? Eso es violento. Entonces Rosenberg dice, en vez de juzgar, condenar y castigar, lo que queremos con esta filosofía es entender, restaurar y educar. Habla de reparar y preparar, por ahí lo leyeron, ¿no? Reparar el pasado cuando descubrimos que hay una mala relación y preparar el futuro. Y para eso hay que estar muy centrados en el presente. Y dice, pensamos que la gente se comporta de maneras injuriosas consigo misma o con los demás, lo hace por ignorancia. Esto no es solo un principio budista, los budistas así lo catalogan, ¿no? Tenemos ignorancia, no sabemos lo que nos hace felices y por eso nos entretenemos tanto en las cosas pasajeras, en lo que no vale. Rosenberg en la comunicación dice, a lo largo de tantos años de aprendizaje, de facilitar procesos de comunicación, me doy cuenta que la tendencia básica del humano es a unir, es a encontrarse, es a construir. Y cuando no hace eso, es por ignorancia. No es en general por maldad. Se traduce en maldad lo que empieza en ignorancia. Por otro lado, básicamente la comunicación no violenta, no voy a leer todo porque son extractos de lo que nosotros tenemos ahí y por eso tenemos que aprender a ver, tenemos que enfocar. Dice, la esencia de la comunicación no violenta está en nuestra conciencia, no en las palabras intercambiadas. O sea, este no va a ser un método donde nosotros digamos, voy a aprender. Entonces, ¿cómo hay que decirlo para que no sea violento? A ver, si digo, oye, tú tienes que hacer esto, entonces es violento. Pero si digo, yo pienso que lo deberías hacer, eso es no violento, no. Son maneras de decir, pero puedes estarte haciendo la violencia dentro, aún detrás de una forma muy política de hablar. La esencia es la conciencia. La esencia es que yo me dé cuenta, que yo tenga la conciencia de en qué estoy, qué quiero decir, por qué lo digo, cómo lo digo. Y entonces dices, cada uno de nosotros, y esta es la base de la comunicación no violenta, cada uno de nosotros es responsable por sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. No hay otro que sea responsable. Y luego Rosenberg nos dice, bueno, básicamente hay 5 pasos en la mecánica de la comunicación. Estos 5 son, primero, observamos. O sea, yo me doy cuenta, ¿no? Acciones, hechos concretos que afectan nuestro bienestar. La observación, lo vamos a ir viendo en el método, es sin juicio. Es simplemente observar. Veo esto, veo que entraste y azotaste la puerta. Escuché un grito. Vi que usaste estas palabras. Es como si hubiera una grabación. Pero no juzgamos. Vi esto. Sentí esto, ¿no? Luego de observar, pues hay una interpretación, que la interpretación es mi propia inferencia, mi opinión, mis conclusiones basadas en lo que yo observé. Fíjense ya cómo el enfoque de la comunicación no violenta va a ser yo siento, yo pienso, yo veo, yo interpreto, yo me hago dueño de esta interpretación. Es solamente mía. Eso puede ser verdad o no puede ser verdad, pero
lo que yo veo, lo que yo siento es esto, y entonces reconozco una parte emocional mía. Hasta aquí la comunicación no violenta es igualita que la asertividad, ¿no? Esto que pasa aquí, yo lo revuelvo en mi mente, lo observo y causa en mí una emoción todo este pensamiento. Entonces, con esta emoción me doy cuenta que tengo ciertas necesidades y te pido. Este es el método. Fíjate, yo observé, me di cuenta, interpreté esto y yo siento miedo, siento temor o siento mucha alegría y me doy cuenta que tengo necesidades, ¿no? Son mis metas, mis valores, mis deseos y te pido, por favor, que entonces solicito. Como eres mi pareja, ante este miedo que tengo, que me encantaría que me protejas, pues yo lo que pido es tiempo de calidad conmigo. O te pido que vayas al cine conmigo el domingo. O te pido, te sugiero. Eso, dicho tan sencillo, implica una gran dosis de humildad. No voy porque no fui requerido. Pero quería decir, claro. ¿Y por qué no lo dices? No. Decir eso es falta de humildad y realmente la falta de humildad está en no reconocer que yo tengo una necesidad, que soy vulnerable y que te la podría decir. Casos como esos, pues hay 100,000, ¿no? Y aunque digamos, no, yo lo que quiero lo pido y lo expreso, nos mentimos a nosotros mismos con muchísima frecuencia, porque pocas veces somos capaces de expresar algo que nos hace vulnerables. Y eso que pareciera que es humilde, que te respetas, que si no te quieren invitar, que no te inviten, eso no es humildad porque se queda el veneno allá adentro. Entonces, la comunicación no violenta pues nos va a enseñar a eso. Si tú tienes el deseo, la necesidad, la emoción, exprésala. El otro también puede expresar que de todos modos, aunque tú te sientas mal, aunque no tengas dónde ir, no quiere tu presencia. Y el otro también lo puede decir. Y probablemente el otro tampoco se atreva a negar, pero el que él no se atreva a negar no quiere decir que tú no puedas pedir. O sea, la comunicación no violenta en realidad implica una gran dosis de decisión, de fuerza, de energía. Por eso me pareció este método tan adecuado para que lo compartiéramos.